esperanza y esa fortaleza en Dios. Qué hermosa es la palabra en ese Salmo 91, que para estos tiempos todo el mundo lo recita, lo vemos continuamente, que la gente ora este salmo, lo leemos continuamente. Y qué bendición poder nosotros en esta mañana decirlo todos, y que todos juntos levantemos la voz y digamos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver, todos en las casas y todos diciendo este salmo tan hermoso: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Qué hermoso, a través de este salmo podemos ver, encontrar una verdadera comunión, una verdadera relación con Dios. Qué hermoso, aunque el católico, el que no conoce de Dios, mucha gente repite este salmo, y para muchas personas ha sido de gran testimonio. Pero cuando Cristo está en el corazón, cuando tú tienes una relación estrecha con el Espíritu Santo, cuando tú de verdad te adentras a Él y le entregas tu vida, vives para Él, andas con Él, este salmo se va a volver una vivencia en tu vida. Por eso dice: el que habita al abrigo. No solamente Dios quiere que tú lo escuches, no solamente Dios quiere que tú lo oigas, ni solamente que lo veas, sino que tú vivas con Él, que habites bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Señor. Nada ni nadie te podrá hacer daño. Qué tremendo es esto, que Él es, dice, el que habita al abrigo. Pero también en el versículo 2 dice que Dios es nuestra esperanza. Muchas veces la gente dice: la esperanza es lo último que se pierde, pero la palabra del Señor habla que la esperanza es la fe, esa fe poderosa, esa fe certera, esa fe y esa confianza absoluta en Dios. No solamente te dice que vivas en Él, sino que Él también es tu esperanza. Dice la Biblia: Él es tu esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía. De pronto tu esperanza ha podido ser algunas personas que te ayudan, tu familia, en estos momentos que todo el mundo se levanta en esta crisis a pedir, que estamos necesitados. Pero yo quiero decirle: mi esperanza no es el gobierno, mi esperanza no es mi hermano, mi esperanza no es mi hermana, mi esperanza es Jehová. Y cuando Jehová es nuestra esperanza, así como decía en la enseñanza anoche nuestro pastor, Dios puede usar hasta el mismo diablo para bendecir al pueblo de Dios. Y qué importante es entender esta palabra, que usted la tome, que los niños la tomen, que los adolescentes la tomen, que los ancianos que están allí en sus casas, algunos están allí aterrados, los hijos están escondiéndolos, como los hijos de un hermano que decían que lo tenían bien encerrado allá bien adentro, porque lo aman, porque no quieren que nadie los toque. Y podíamos darle esta palabra: Jehová es tu esperanza, Jehová es tu esperanza. Pero también dice en el versículo 2, dice: y es castillo mío. El castillo, dice la palabra del Señor, que allí también el Señor es nuestro castillo, nuestro guarda, donde te puedes esconder, donde puedes estar en estos instantes que todo el mundo está con pánico, que todo el mundo pensamos qué vamos a hacer, donde entramos. Hay las moléculas de toda la gente que ha estado en ese lugar y estamos aterrorizados, pero decimos hoy: Jehová es mi esperanza y Jehová es mi castillo. Y cuando la palabra del Señor nos da esta fortaleza, es algo que nos penetra. Dice la palabra de Dios que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Porque en estos momentos, si nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que oímos, por lo que vemos, pues hermanos, vamos a claudicar. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor
autor y consumador de la fe. Cuando en nuestra boca, como dicen los salmos, cuando estás allí en la cama y en tu boca proclama la espada de dos filos, entonces Jehová ejecutará venganza. Y eso es lo que Dios tiene en esta mañana para todo aquel que le cree, para todo aquel que tiene su palabra en su corazón y en su boca. El Señor le dijo a Josué: nunca te apartes de este libro, ni de día ni de noche. Estos son los tiempos que Dios está permitiendo, el buscar de Dios, el entrar en esa estrecha relación. ¿Cuántas veces usted llegó a la casa de Dios, al templo, con una cara aburrida, con todo desalentado? Muchas veces usted dejó de venir a la casa de Dios porque en su agenda la iglesia era uno más. Si le quedaba tiempo, bien, y si no le quedaba tiempo, también. Pero ahora Dios ha convertido su casa como un templo. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 dice que cuando llegó a la ciudad no vio templo, porque Jesucristo es el templo. Hoy el día el Señor, todo el mundo añoramos estar en el templo, pero el Señor dijo: ya no hay más templo. Ahora Jesucristo, el Señor, es el templo, es el que te trae aliento, es el que te trae vida. Y seguimos allí en la palabra del Señor, que estamos confiados absolutamente en Dios. Cuando Dios es tu esperanza, cuando Dios es tu castillo, dice que Él te librará del lazo del cazador. Satanás está con su lazo mirando a qué alma va a devorar. Recuerdo en una ocasión cuando una hermana, ella ya está con el Señor, estaba allí en el hospital, en el sur, en el Tunal, y nos llama su hija angustiada para que fuésemos a orar por ella. Y fuimos a orar por la palabra del Señor. Fuimos con mi esposo, con mi amado esposo, allí al hospital a orar por ella. Y comenzamos a orar por los demás pacientes que estaban allí en la UCI. Y aunque dejaban entrar de a una persona, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo con mi esposo que orábamos por la hermana. Y como habían 4 camas, él podía orar por 2 y luego yo podía orar por las otras personas que estaban allí. Y luego de esto el Señor comenzó a ministrarle hasta vida, y bueno, ella quedó en paz. Pero luego a los 3 días nos volvió a llamar su hija angustiada, desesperada, y dice: mi mamá la tuvieron que operar, le dio peritonitis, le tuvieron que sacar todo el colon, todos los intestinos, y fue terrible. Ella está consciente, está bien, el médico dice que todo está saliendo bien, pero algo sucedió. La persona del frente acaba de morir, y ella vio cuando entró un gigante allí al cuarto y le pegaba con un látigo a esa persona, y esa persona saltaba, y esa persona saltaba de su cama, y ella gritaba a la enfermera que viniera, cogía el introductor para llamar a que vinieran las enfermeras, y ella estaba mirando esto, y ella dice: no puede descansar, ella está angustiada. Y fuimos allá al hospital, y cuando llegamos allí a hablar con ella, a orar por ella, me decía: pastora, es verdad, yo lo vi, los médicos me dicen que yo estaba alucinando, los médicos me dicen que eso es invento de mi religión, pero fue real. Yo vi un gigante gris, grande, echando fuego por los ojos y por la boca, y con un lazo, con un látigo, y le pegaba a ese hombre, y le pegaba a ese hombre. Y yo clamaba la sangre de Cristo, y clamaba la sangre de Cristo, y a mí no me podía tocar, pero no puedo dormir. Y el hombre murió, y yo le dije: amada, Dios te abrió los ojos para que tú pudieras ver que esto no es una mentira, que la religión que han dicho es el opio del pueblo, que la religión nada tiene que ver, que según lo que tú creas así será tu destino. Pero hoy
Hoy te digo, mujer, hoy arrepiéntete delante del Señor. Y nos arrodillamos ahí al pie de su cama, y ella comenzó a adorar al Señor y a decirle: Padre, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Y me decía: pastora, ese gigante va a venir. Le dije: no, porque aquí dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, Él, y mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de ese gigante, Él te va a ayudar y auxiliar. Y esa misma noche pasó a estar con el Señor. Es tan tremendo lo que Dios está haciendo en estos tiempos, para que la gente en las congregaciones, ahora en nuestra casa, levantemos nuestros ojos. Dios permitió que las paredes del templo se cayeran espiritualmente, para que los siervos de Dios hoy levantemos los ojos y miremos que hay una cosecha que alcanzar. Lo digo con temor y temblor. Muchas veces nosotros hicimos del templo el castillo de la gente. Y es bueno, gracias al Señor por todos los templos hermosos que Dios nos ha dado. Pero Dios te dice en Apocalipsis: y vi la ciudad y ya no había templo. Ahora el templo era el Señor. Ahora Dios quiere que nos levantemos a predicar la palabra. Ahora estaba hablando con mi esposo para preparar la fiesta del amigo, donde todos vamos a invitar. Ahí sí podemos, ahí sí hay ilimitado, porque en el internet todos caben. Y usted tiene que levantarse y declarar que el lazo del cazador no puede robar las almas de su familia. El lazo del cazador no puede quitar las almas de sus padres, ni de sus hermanos, ni de sus sobrinos, ni de sus hijos, porque Él te librará del lazo del cazador, pero también nos librará de la peste destructora. Como el Apocalipsis que estamos leyendo, en el capítulo 6 en adelante, habla que el caballo que trae la peste, ese caballo que se ha desatado en todo el mundo, porque Dios lo permitió. Dios, nada se le sale de sus manos. Dios permitió esta pandemia. Y dice: sí, ¿dónde está el amor de Dios? Y yo le digo: ¿y dónde está usted que no busca de Dios? Y usted dice: pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué se muere la gente? Y yo le digo: los dioses de esta tierra que han creado esta pandemia, que han hecho tanto daño, que utilizaron personas para transportar y llevar al mundo entero esta peste, déjeme decirle que a través de esta peste el Señor va a hacer cosas grandes, porque a Dios nada se le sale de la mano. Él nos librará de la peste destructora. Téngale miedo a la peste que mata el cuerpo, pero hay una peste más fuerte que mata el alma y que mata al espíritu y te lleva a la condenación. El Señor quiere que entremos en una estrecha relación con Él. Yo no vengo a decirte que yo tengo esa estrecha y que tú no lo tienes. Cuando predicamos esta palabra, Dios nos está hablando a todos juntos. Dios nos está ministrando que tenemos que aprender a tener esa estrecha relación con Dios. Cuando tenemos esa estrecha relación con Dios, como estamos viendo en este Salmo 91, hay protección, hay confianza. Qué bendición tan tremenda. Qué hermoso es esto, que es lo que el Señor nos cubre. El Señor nos ayuda, nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Usted tiene que hacerle frente en oración, así como nos están enseñando a hacerle frente físicamente, a que cada uno de nosotros se anime, se motive, comience a alimentarse bien, a cuidarse bien en el todo protocolo. Y le estamos haciendo frente en la nación de Colombia, en las naciones, porque estos bichos no los puede ver, pero sí matan. Así es Satanás, tú no lo puedes ver, pero vino para matar, robar y destruir. Pero déjeme decirle que el Hijo del Hombre vino para traerte vida y vida en abundancia.
Esta es la mañana que Dios te ha traído a esta transmisión para que te vuelvas al Señor. Tú que ibas a la iglesia, tú que estabas claudicando en dos caminos, como cuando Elías levanta y restaura el altar de Dios. Ese altar de Dios habla cuando el hombre se encuentra con Dios para pedir misericordia. En el Antiguo Testamento fue levantado el altar para que cuando la gente iba a ser ajusticiada y llegaba al altar y se agarraba de los cuernos, no podían hacerle nada. El Espíritu Santo está hoy levantando su altar en medio de nosotros para decirnos: corre a mi altar, corre a mi altar, corre a mi altar. El altar del sacrificio, el altar de la entrega, el altar donde tenemos esa estrecha relación con Dios, donde Dios no te echa fuera, donde Dios te abre sus manos, donde podemos declarar a través de su palabra que Él nos ha librado. Y es tan tremendo como el Espíritu Santo allí levanta a Elías, amados, porque el pueblo de Dios se había ido tras la idolatría, la hechicería. Pero algo más grave, el rey Acab, un hombre pusilánime, un hombre endeble, un hombre, hermanos, que no tenía el carácter de Dios, que la palabra no estaba en él. Eso es lo que ha pasado con mucho pueblo de Dios en medio de nosotros. Esa ambivalencia, ese carácter que hoy estamos y hoy no estamos, que mezclamos lo santo con lo profano, que estamos y como Dios nos usa, como hay un respaldo en almas, en finanzas, pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien. E hizo alianza con los paganos, se casó con la mujer más pagana de la época y allí mezcló, y esta mujer lo llevó a adorar a los falsos dioses, llevó a levantar los templos de Baal, de la diosa Asterpa, y allí estaba Baal, estaba también todos estos dioses donde Baal representaba, hermanos queridos, la promiscuidad sexual en medio del pueblo. Y de allí el pueblo se entró en maldad, el pueblo entró en cantidad de cosas y se fue apartando de las cosas del Señor. Déjeme decirle que todos tenemos que hoy volvernos al Señor. Los predicadores, los profetas, los apóstoles, no podemos predicarle al pueblo desde una montaña encumbrados diciéndoles: aténganse, cuídense. No, la palabra de Dios es para todos nosotros, como enseñaba nuestro pastor esta mañana, que cuando vinieron los destruidores, el Señor les dijo: empiecen por los ancianos del templo. Y yo lo digo con temor y temblor, que Dios traiga misericordia a todos nosotros como siervos de Dios, por habernos desenfocado, por habernos desviado, por llevar al pueblo al templo y no al verdadero templo, que es el Señor Jesucristo. Es tan tremendo que eso trajo sequía al pueblo de Dios. 3 años de sequía trajo, porque cuando usted y yo entramos en pecado, se va el agua, se va la lluvia, o sea, no hay esa comunión con el Señor, hay solo sequedad. Para ti es lo mismo ver el culto que ver una película de pornografía. Para ti lo mismo es ver un culto que ver una película. Me decía alguien ayer que la película que más lleva en Netflix es Casa de Papel, y decía: lleva tanta audiencia. Y yo le digo hoy, en el nombre de Jesús, con todo el respeto que usted se merece, busque la casa eterna, busque el cielo, busque la bendición de Dios. Para usted es lo mismo sentarse a ver el culto, llegar tarde. Si usted llegaba tarde al templo, usted llega tarde a la transmisión, no tiene el juicio completo de decir: voy a alabar a Dios. Tenemos que hoy tomar decisiones. Dios nos está llevando a nuestras casas para que miremos cómo estamos nosotros, cómo están nuestros hijos, y toda religiosidad y toda apariencia tiene que caer hoy en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y el pueblo claudicó entre dos pensamientos. Un día decían alabar al Señor y al otro día estaban en los templos de Baal y Astarte. Es tremendo cómo el espíritu inmundo entró al pueblo, porque el pueblo le abrió la puerta, pero porque el rey abrió la puerta, por tener un carácter endeble, por no ser firme en la palabra del Señor. Cuando yo le hablo de carácter y firmeza, no quiere que usted atropelle a su familia con su forma, su estilo, con su religiosidad. Está hablando de una relación estrecha con el Espíritu Santo, porque Satanás está mirando si realmente tú tienes una firmeza y un carácter firme en el Señor. A mucha gente podemos aparentar, pero delante de Dios la apariencia no vale. Y es tremendo cuando el Señor le habla a Elías: ve, porque hoy habrá ese descender del fuego de Dios. Y él fue a restaurar el altar que estaba dañado en el pueblo de Dios. Altar significa relación estrecha, altar significa relación íntima, altar significa arrepentimiento. Y es eso cuando él sube al monte Carmelo. Recuerde que el monte Carmelo era donde Dios descendía y le hablaba al pueblo, y estaba destruido, estaba vuelto nada. Y el Señor habló a Elías, y Elías convocó al pueblo, y el pueblo se acercó, y lo primero que Elías levantó su voz fue: dijo, decidan hoy ustedes, pero no claudiquen más entre dos pensamientos. No un tiempo de Baal y un tiempo con Dios. Y eso es lo que hemos visto en este tiempo. Un pueblo que claudica en dos pensamientos. Un día alabamos a Dios, otro día no queremos. Pero el Señor tomó a Elías y le dijo: levanta el altar destruido. El altar es personal, el altar es familiar, el altar es de la iglesia, pero también hay un altar nacional. Y Dios quiere restaurar el altar de Dios, ese altar destruido. Y comenzaron a traer las 12 piedras. Si usted va y mira, las 12 piedras significan número 12, gobierno. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna tu familia? Y cada piedra también representa las tribus de Israel, las tribus del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, una de las tribus, una de las piedras era Judá. Y yo le digo, muchas veces decimos: ay, qué palabra que está dando fulana, amén, fulano, amén. Pero Dios nos venía trayendo con esa piedra de la tribu de Judá, una tribu que tiene frente de diamante, que se levanta, que abre brecha, que está alabando y adorando a Dios. Hermano, cuando el altar está arruinado, la vida de alabanza y de adoración en tu vida está arruinada, está acabada. No puedes alabar al Señor, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque estás claudicando entre dos pensamientos. Y el Señor le dijo a Elías: restaura el altar. Era con piedras, no era con cualquiera. No podía ser piedras labradas por mano humana. Eran las piedras que Dios creó y están puestas. Esa piedra también significa esa piedra de edificación, esa palabra que trae. Otra tribu era Rubén, el primogénito, el primero. Muchas veces tú no le dabas el primer lugar a Dios, y así usted y yo le dábamos el primer lugar a otras cosas, pero menos al Señor. Y así sucesivamente. Yo le animo que siga estudiando piedra por piedra, o sea, tribu por tribu, cada una que el significado en hebreo tiene. Y eso es lo que Dios quiere que restaures en el altar del Señor. Pero que el primero sea el Señor, que sea de la tribu de Judá, que en lugar de estar apesadumbrado abras brecha para que tu familia entre a encontrarse con el amado. Y luego le dijo: abra una zanja, abra una zanja. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Esa zanja rodeó el altar. Esa zanja era amplia. Esa zanja significa que tú te tienes que apartar, que yo me tengo que apartar, que el gobierno de la iglesia, los ancianos, con todo el respeto, yo sé que todos estamos
estamos orando, que todos estamos clamando, pero estas piedras estaban juntas, unidas. 12 pensamientos diferentes, 12 pensamientos diferentes. Ninguna de ellas quería mandar al otro. Todas estaban unidas. ¿Sabe por qué? Porque estas piedras eran las que iba a reposar el holocausto al Señor. Todos los ancianos de la ciudad, todos los pastores y pastoras, somos esas personas para que repose el sacrificio a Jehová. Oh, en esta mañana el Espíritu Santo quiere que levantes esas piedras, que pongas la zanja, que haya un apartamiento, ese apartarnos con el Señor, esa convocatoria de búsqueda. Dios está buscando unos a otros, pero aquí no es para gobernar, aquí no es para mandar, aquí es para que el Rey de Reyes descienda fuego del cielo. Y cuando hubo la unidad de las 12, allí hubo la zanja, y esa zanja le dijo el Señor: échale agua, más agua, 4 cántaros, una vez, 2 veces, 3 veces. Hay varias interpretaciones del agua. El agua es la palabra, pero también, hermanos, como Dios les iba a pedir agua si había 3 años que no llovía, pero el pueblo trajo agua, porque el Señor ve que tú haces lo imposible para buscar de Dios. Yo sé que lo imposible pertenece a Dios, pero también los seres humanos tenemos que meternos con el Señor en nuestro carácter, porque el agua de la palabra trae ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ese carácter tiene que fluir cuando tú te apartas en el altar, cuando entras en esa intimidad, cuando entras en esa relación, cuando entras en ese arrepentimiento. La palabra comienza a fluir. Y sacarás agua cuando habían 3 años que no había agua. Y es tremendo como el Espíritu Santo le sigue hablando a Elías, y Elías comienza a echar agua. Luego comienza y traen el trigo, y están allí con el trigo. Ese trigo representa, hermanos, tu vida, esa ofrenda de Dios. Ese trigo tenía que ser recogido, tenía que ser sembrado, porque si el grano de trigo no cae, no puede llevar mucho fruto. El Espíritu Santo quiere, a través del grano, que tú lo presentes. Le das el primer lugar a Dios. ¿Dónde le das el primer lugar a Dios? Y allí comenzaba ese carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Levanta los ojos y miren, la cosecha está lista. Este es el tiempo que el Señor nos ha traído. Y dije, ahora coloquen leña. La leña, en algunas de sus interpretaciones, habla de ir a la cruz, porque si nosotros no morimos, no podemos ver la gloria de Dios. El Señor Jesucristo fue necesario que muriera en la cruz. El mensaje de la cruz es para este tiempo. El mensaje de la cruz es para este tiempo. El Señor Jesucristo dice: vengan a Él los que están cansados, los que están deprimidos, los que están abastecidos. Diga: vengan a Él los que están cansados, afligidos, que Él los hará descansar. Venid y tomad, dice, a los que tienen sed, que tomen del agua y que beban. El Señor está haciendo cosas grandes. Y luego dijo: traigan el holocausto. Era un animal costoso. ¿Sabía usted que los paganos también levantaron un altar? Los paganos también saben que es un altar. Los paganos también presentaron allí su animal bien fuerte, bien costoso, y comenzaron a gritar todo el día, a gritar todo el día. Hay altares que se han levantado, pero no viene el fuego, porque no está como Dios manda en su palabra. Y cuando Elías clamó y puso allí este holocausto costoso, clamó a Dios y levantó su voz en alto y pidió perdón a Dios. Pidió perdón a Dios. Eso usted lo puede leer en el primer libro de Reyes, cuando el Señor allí habla a través de Elías, y dice la palabra del Señor: entonces Elías se acercó allí y comenzó a orar y levantó sus manos
manos y dijo: Jehová, respóndeme. Oh, quiero decirle que estos son los tiempos que Dios quiere traer para responder, porque no hay respuesta, porque el altar está arruinado, porque no hay respuesta, porque el altar en la nación, en la iglesia, en el hogar y en el individuo estaba a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera, levantamos las piedras nosotros mismos, hacemos todas las cosas nosotros mismos. Pero el Señor dijo: basta, 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 basta. Y cuando Elías levanta sus manos y le dice: Jehová, ¿quién es Dios para ti? Jehová el valiente, Jehová Rafa, muchos nombres ahí tiene el Señor para tu vida en esta mañana, pero el que más buscas es Jehová Jireh. Déjame decirte que Dios te proveerá y veremos a Colombia una nación llena del Espíritu Santo. Pero Jehová sanador también. Pero yo quiero que usted le pida al Señor como Jehová Salvador y Jehová Señor. Y es tan tremendo porque dice: respóndeme. ¿Y cuál era para que le respondiera? Para que este pueblo conozca que no hay sino un solo Dios y que tú vuelves el corazón hacia ellos. Eso es lo que Dios quiere. Para que levantamos un altar, para que predicamos en el altar, para que predicamos por la internet, para que el pueblo conozca que hay un Dios y que Él es el único que puede hacer volver el corazón de los hombres hacia Dios. Dios te usa, Dios me usa, pero nosotros solamente somos canales de bendición. Y el mismo apóstol Pablo dijo: miro bien que más bien yo no sea eliminado, que no estemos aquí nosotros proclamando su palabra y salvando a mucha gente, llevándole la palabra de salvación y siendo eliminados porque no tenemos el agua y más agua y más agua, sino 3 años de sequía, un pueblo seco, una alabanza seca, una palabra seca. Y entonces nos ayudamos con todos los elementos que hay hoy en día. Pero hoy dice la palabra: volvámonos al altar del Señor, ese altar del Espíritu Santo. Y dice que cuando él hubo clamado, el Señor respondió y cayó fuego y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo, lamió el agua, el fuego lamió el agua. Oh, déjeme decirle que el fuego del Espíritu Santo en esta tarde caerá y tiene que quemarse todo lo que nosotros humanamente podemos hacer en el altar personal, familiar, zonal, Colombia, eclesial, y dejar que el fuego de Dios caiga y queme. Cuando el fuego de Dios quema y todo el pueblo lo verá. Y entonces el pueblo sabe lo que hizo. El pueblo se postró, aleluya. Dice: viéndolo todo el pueblo. Hoy tenemos que orar por todo el pueblo. El pueblo es la iglesia del Señor. Esto es el templo. El pueblo es la iglesia. Iglesia, tú eres el pueblo de Dios. Y el pueblo todo lo vio, y cuando lo vio se postró ante el Señor, y el pueblo adoró al Rey. Oh, amado, ¿y sabe qué fue lo que ellos gritaron? Ya no estaban claudicando entre Baal y Dios. Ponga atención en esta mañana. Levantaron su voz y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías prendió a los profetas de Baal para que no escapase ninguna. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los desgolló. Aquí, a través de la palabra, Dios quiere un pueblo que estemos en el altar, porque la única manera de vencer a los brujos, hechiceros, de vencer a toda la gente que hace brujería y hechicería para que las naciones caigan, para que las naciones se acaben, para que las iglesias se cierren. Pero déjeme decirle, alguien escribía: ¿será que seremos escuchados para que las iglesias se cierren? Déjeme decirle, los templos están cerrados, pero la iglesia del Señor está abierta para predicar el evangelio de Jesucristo. Y este
ese será el tiempo donde los ateos, los hechiceros, o se convierten al Señor, o ellos mismos verán el fuego de Dios que cae y quema. Y hay poder de Dios en este lugar y en cada lugar donde se predique el evangelio del Señor. Y el pueblo recibió todos estos cuchillos. Cada palabra que Dios le ha dado se va a ser tan poderosa para degollar a todos los sacerdotes del diablo, a todos los demonios que han sido convocados en este país, a todos los demonios que convocaron en cada una de las ferias, en cada uno de los momentos expresivos en este país. Convocaron a los hechiceros, a los brujos. Déjeme decirle que con esa palabra que Dios te ha dado, te levantarás en tu casa y degollarás en el río, porque es a través de la palabra que Dios te da que estos brujos, hechiceros caerán o se arrepienten o caerán. Hoy me cubro con la sangre del Cordero. Esa sangre preciosa, la sangre del Cordero que nos cubre. Y tú acabarás con toda obra de Satanás que se ha levantado en tu casa, y tu familia gritará: Jehová es Dios. Arregla tu altar, arregla tu altar, arregla tu altar. Arreglemos nuestro altar personal, que está compuesto, como decía nuestro pastor, de unidad en el pueblo de Dios, es verdad, pero de comunión, de relación y de arrepentimiento. Y cuando estas tres cosas se conjugan, el altar de Dios se levantará, pero el fuego de Dios será el que será visto por toda la humanidad. Y luego de esto, Elías oró, aleluya, para que cayese la lluvia. Y hermanos queridos, el Señor está aquí. Y hoy el pueblo de Dios, quiero que usted se levante sobre sus pies y va a levantar sus manos. Si se puede arrodillar, usted que está en la casa, y le dice al Señor: perdónanos. La palabra del Señor dice ahí en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare. Es un versículo que ha sido, hermanos, dado y dado y dado y dado. Alguien me decía: pero ese versículo sí que lo dicen. Amado, amado, deja que el logo se vuelva rema en tu vida, y que el zoe de Dios venga sobre ti. Y que cuando tú leas este versículo, dice la palabra que si nosotros quitáramos los ojos de Dios, si ellos quitaban los ojos de Dios, vendrían plagas, vendrían pestes. Y así es lo que está pasando. Alguien decía: es por el momento que se está predicando sobre la segunda venida de Cristo. Todo está dicho, créalo o no, Cristo viene por segunda vez. Dígalo pronto, levanta tus manos y grita: Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Créalo o no, créalo o no. Teólogos, pastores, misioneros, tenemos que entrar de rodillas. ¿Qué es lo que Dios está mostrando para estos últimos tiempos? Y es restaurar la comunión estrecha con el Señor, encerrados bajo su presencia. Porque en tu casa debe haber aceite, vino y pan. Cuando Dios viene por segunda vez, nos encontrará con el altar restaurado. Ese altar de Dios, donde la gloria de Dios desciende, donde el Espíritu Santo viene. Y dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. David nos decía ayer: hay que levantar intercesión y oración por los embalses, porque al estar todas las familias juntas hay un gasto muy tremendo de agua. Y nosotros tenemos que orar por los embalses. Pero esa agua, mira, hermano, tienes que estar pendiente en esta pandemia, que porque este virus ataca por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca, que hay que lavarse las manos. Los sentidos tienen que estar ahora en la palabra, porque aunque este bicho mata físicamente, hay un bicho que mata el alma. Cuando tus ojos están abiertos hacia la
inmundicia, cuando tus oídos no estás escuchando la palabra, cuando no hueles el incienso de la oración, cuando no estás con la palabra, cuando en tus manos, en lugar de estar alabando al Señor y ayudando al necesitado, estás empuñando y criticando. Oh, qué lindo, qué lindo. Ahorita mirábamos con mi esposo las cantidades de iglesias, oh amados hermanos, predicando la palabra. ¡Qué hermosura! No es tiempo para levantar el dedo y señalar, es tiempo para unirnos, porque Cristo viene pronto. Se acabaron las riñas, se acabaron los celos, se acabaron las competencias, porque ya no hay lugar donde más meter gente. Ahora Dios abrió, Dios quitó los templos para que tú levantes tus ojos y mire, la cosecha es mucha. Hoy se necesitan más obreros. Y alguien me decía, obreros, pero si todo el mundo está encerrado, Dios te ha entregado una herramienta poderosa, que es la oración, la intercesión. Y cuando el pueblo de Dios ora y clama, y tú haces una llamada, al menos una llamada de aquí al 13, una llamada diaria a una persona que no conozca a Cristo, esa persona tú le darás la palabra y te darás cuenta y le dirás, Señor, perdóname, cuántos minutos gasté hablando cosas incoherentes o cosas sencillas o cosas muy ciertas, pero poder darle al Señor, sembrar 5 minutos en la vida de una persona, de poderle dar la palabra, de poder orar por enfermos. Alguien dice, ¿dónde están los pastores que sanaban? ¿Dónde están los pastores? Los estamos llamando. El que sana es el Señor Jesucristo, y por la autoridad que nos da la palabra de Dios, hoy en unidad de todo el pueblo de Dios declaramos que por la llaga de Cristo el pueblo de Colombia es sano, y que esta pandemia nos llevará a ser un país diferente, a dejar la trampa, a dejar de matar a los inocentes, a derramar sangre inocente, a cambiar la gloria de Dios por la de los demonios. Hoy el Señor limpiará Colombia, limpiará a nuestros gobernantes, porque hay un pueblo que se levanta para decirle, Señor, quita la sequía de nuestra ciudad. Y dice el Señor, si yo cerraré los cielos para que no haya la lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra. Este es un país lleno de gloria, este es un país muy rico, y no vamos a permitir que la langosta del miedo, que la langosta venga a dañar nuestro país. Oramos por nuestros campesinos para que se arrepientan delante del Señor y consagren su vida y dejen la idolatría y nos volvamos al Señor. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, aquí está hablando a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo. Iglesia de Dios, levántate y dile, Padre, hoy corremos a tu altar y nos agarramos de los cuernos del altar y gritamos, misericordia, misericordia, misericordia. Detén, Padre amado, la mano de la destrucción, que las almas no se pierdan, de todas estas personas que están afectadas y contagiadas, que ellos se arrepientan. Gracias por este pastor allí en España, que aunque estaba afectado y contagiado, se paraba a predicar el evangelio y ganó todas esas almas para Cristo. Y aunque murió, ganó a este médico ateo para ti. Oh, porque para Dios no hay nada imposible. Algunos se ríen y dicen, miren a los ateos arrodillados pidiéndole a Dios por su familia. No se burle de nadie, no se burle de nadie, porque así como tuvo Dios misericordia de ti y de mí, Dios tendrá misericordia de todos, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Levanta tus manos en esta mañana y vamos a orar, vamos a clamar. Allí ponte de pie en tu sala, ponte de pie allí, levanta tus manos al Señor y declara la palabra de Dios, porque a una voz estamos clamando a ti, Padre, porque la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo, Él está sentado en su trono, y como dice la palabra es veraz, la palabra es viva y eficaz. Y en esta mañana, esta es una mañana de arrepentimiento.
Dice la palabra de Dios, dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ven al Cordero, ven al Cordero. Todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo orando, levantando sus manos. Dios nos está dando una oportunidad. De pronto tú estás aquí y el Señor te dice: hoy están mis brazos abiertos. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra estrecha relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y muchas veces podemos decir: sí, estamos muy bien, pero el Espíritu Santo, no estamos metiendo acusación ni condenación. Estamos dando la palabra. Que el que crea que estar firme, mire que no caiga. Hoy el Espíritu Santo dice a todos que sean limpias las casas, las alcobas de toda manipulación del diablo, de toda contaminación. Donde contaminaste, vamos a estar hablando del lugar secreto. Cómo lo has contaminado, cómo has llenado de pecado tu alcoba. Allí el altar de Dios tiene que levantarse. Levantarse en esta mañana. Levanta tus manos, vamos arriba y proclama la gloria. Proclama la gloria. Proclama la gloria. Aleluya, que habitas en luz inaccesible. Dilo fuerte: Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso, dilo fuerte. Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz. Vamos, cántale, cántale al Señor. Levanta tu corazón, arrodíllese allá si puede, amado, y levante su corazón delante de Dios. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Así es. Y vino la lluvia, esa lluvia torrencial, y llenó todo el pueblo del agua del Espíritu Santo. Y luego se levanta este diablo mentiroso a atacar al siervo de Dios, y él se llena de terror y huye, y huye, y huye, y huye. Tienes que estar y tenemos que estar de continuo en el altar de Dios, porque el ataque viene, pero Dios nos defenderá. Y el Señor le tuvo paciencia a este hombre. Caminó 40 días, se fue al arroyo, quiso morirse, pero Dios lo cuidó, Dios lo levantó, Dios lo alimentó. Usó hasta los mismos cuervos para alimentarlo, pero le dijo: levántate, porque cada largo camino te espera. Ve al monte Carmelo. Y él en el camino se metió a la cueva. Sal de tu cueva, sal de tu cueva, sal de tu cueva. Ve al monte Carmelo, ve al monte Carmelo. Y Rabababasaya, donde está la presencia de Dios. Y él no le obedeció y le dijo: bueno, ahora vas a ungir a Jehú, vas a ungir a Eliseo como profeta. Y déjeme decirle que tú no te tienes que enfrentar a ese demonio. El Señor le dijo: Jehú matará a Jezabel. Deja que el Señor tiene todo organizado. Tú métete en el altar, métete en el altar, métete en el altar de la comunión, métete en el altar de la relación, métete en el altar del arrepentimiento. No le tengas más miedo al enemigo. Levanta tus manos y diga: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Levanta tus manos a Él. Y tú que estás allí por primera vez o segunda vez, o eras de las personas que llevabas años asistiendo a la congregación, pero viviendo una vida doble, hoy el Señor nos extiende su mano de salvación a todos, a todos, a todos. Ser reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser
reyes y sacerdotes que ministren tu corazón. Levante sus manos. Y aquella persona que no tiene a Jesucristo nuestro Señor en su corazón, diga esta oración, diga: Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas o me llames a tu presencia, yo pueda estar contigo. Sálvame, sálvame, sálvame. Y toda la iglesia del Señor, pidámosle perdón al Señor, porque en Ezequiel 9 dice el Señor que entraron los destruidores para acabar con la ciudad, con sus armas destruidoras. Pero Él selló a los intercesores. Habla a todos los intercesores. No nos encumbremos, no miremos al pueblo allá abajo y usted arriba. Hoy humillémonos todo el pueblo de Dios, porque hoy el Señor ha colocado su iglesia en cada hogar, y cada hogar es un templo del Espíritu Santo, donde se levanta el altar de Dios, donde el Espíritu Santo viene y donde Dios va a restaurar ese altar arruinado. Tú lo restaurarás con esa palabra. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Señor viene pronto. Déjeme hacer una oración por ti. Levanta tus manos a Él. Que habitas en luz inaccesible. Dilo fuerte. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso, Con ánimo, con gozo. aquel que está en su trono y que habitas en luz inaccesible. Dilo fuerte. Dios y todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón por claudicar entre dos pensamientos. Aún nosotros, tus siervos, Padre, en buscar y no buscar, en dejar entrar muchas veces, Padre, la pereza, Padre amado, o el conformismo, llámese como se llame. Hoy, Padre, renunciamos, oh Padre amado, a todo lo que se ha cedido, Espíritu Santo, a claudicar en estos pensamientos. Espíritu Santo, hoy todo lo que se ha claudicado, todo lo que se ha rendido ante la tentación, ante la caída, Espíritu Santo, perdónanos, Señor, por no mantener una convicción clara en ti, por cojear, por ser vacilantes, por ser inseguros, por carecer de estabilidad, oh Padre, por andar en dos pensamientos. Hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos perdón y rogamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tú nos ministres a todo tu pueblo. Y allí que tú estás, ora, ora, ora por tu familia, ora por tu casa, ora. La otra semana vamos a estar hablando también un tema muy hermoso, y es el poder de la palabra, la que nos va a venir limpiando en esta semana. Esos tiempos de oración, el lunes a las 5 de la tarde, el martes en la madrugada y el jueves, el miércoles en el tabernáculo, el jueves y el viernes y el sábado, hermano, proclamando la palabra. Y que cada domingo no es tiempo de perder el tiempo. Y usted me dice: pero ¿cómo pierdo el tiempo en la casa? Ahora deje que su casa sea ese altar de Dios. Y hoy declaro que la gloria de Dios desciende a través de esta palabra, en el nombre de Jesús.